La CEO se negó a darle la mano al practicante, pero él la hizo implorar su ayuda. Valeria Vargas nunca se había sentido tan humillada en sus 32 años de vida. El silencio incómodo se apoderó del elegante salón de juntas de Guzmán y Asociados Consultoría en Ciudad de México, mientras todos los ejecutivos presentes observaban la escena con asombro. Fue exactamente en el momento en que Sebastián Mendoza extendió la mano para saludarla que todo sucedió. La CEO de cabello castaño largo y traje beige impecable miró directamente al joven de camisa azul y simplemente cruzó los brazos, negándose al apretón de manos de manera deliberada. No suelo perder mi tiempo saludando a personas que claramente no tienen futuro en esta empresa, dijo ella, su voz cortante resonando en el ambiente. El rostro de Sebastián se ruborizó intensamente. Sus ojos castaños se llenaron de una mezcla de vergüenza y determinación que nadie allí logró interpretar por completo. Los otros 5 candidatos aprobados para el programa de prácticas quedaron paralizados, sin saber si debían intervenir o fingir que nada había ocurrido. Señora Vargas, intentó hablar Ricardo Navarro, el director de Recursos Humanos, con una expresión de incomodidad evidente en su rostro maduro. Tal vez podamos... No hay nada que discutir, Ricardo, cortó Valeria, con los ojos fijos en Sebastián. Este joven puede que haya sido aprobado en el proceso de selección, pero tengo mis dudas sobre su capacidad de contribuir efectivamente a nuestra empresa. Sebastián tragó saliva, pero mantuvo la postura erguida. A sus 24 años había enfrentado situaciones difíciles antes, pero nunca algo tan público y humillante. Su título de ingeniería en sistemas estaba en su carpeta, junto con certificaciones que pocos profesionales de su edad poseían, pero en ese momento nada de eso parecía importar. «Acepto la posición de todas formas», dijo él, con la voz saliendo más firme de lo que imaginaba posible. «Y prometo que usted no se arrepentirá de darme esta oportunidad». Valeria soltó una risa seca, casi cruel. «Ya veremos», respondió, volviéndose hacia los otros practicantes. «En cuanto a los demás, sean bienvenidos a nuestro equipo. Esperamos grandes cosas de ustedes». La incomodidad era palpable. Jimena, una de las practicantes aprobadas, intercambió miradas preocupadas con sus compañeros. Luis Ángel, otro aprobado, movía nerviosamente los papeles en sus manos. Incluso Adriana Rojas, la directora financiera presente en la reunión, parecía incómoda con la situación. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. En los días siguientes, Sebastián fue estratégicamente colocado en las posiciones más básicas de la empresa, mientras los otros practicantes fueron asignados a proyectos importantes y a participar en reuniones con clientes. Él fue enviado al archivo en el sótano del edificio, encargado de organizar documentos antiguos y hacer trabajos de limpieza. «Es para que aprenda el valor del trabajo desde abajo», justificó Valeria ante Ricardo durante una conversación en su oficina del 15º piso. «Si realmente tiene potencial, demostrará subiendo escalón por escalón». Ricardo negó con la cabeza, visiblemente incómodo. «Valeria, ¿viste sus calificaciones? Es ingeniero en sistemas por la UNAM, tiene especializaciones en recuperación de datos y sistemas empresariales. Estás desperdiciando un talento real». «Las calificaciones en papel son una cosa, Ricardo. El carácter es otra completamente diferente», replicó ella, organizando algunos informes en su escritorio. «Además, necesito asegurarme de que las personas que trabajan aquí realmente merecen estar aquí». Mientras tanto, en el sótano húmedo y mal iluminado del edificio, Sebastián organizaba cajas y cajas de documentos que databan de los años 90. El trabajo era monótono, pero él ejecutaba cada tarea con cuidado meticuloso, como si estuviera lidiando con algo extremadamente valioso. Fue durante la tercera semana que descubrió algo intrigante. Entre contratos amarillentos por el tiempo y recibos descoloridos, encontró una carpeta con documentos de 1995 que llamaron su atención. Eran contratos de compra de terreno, firmados por Bernardo Guzmán, el fallecido padre de Valeria y fundador de la empresa.
Lo que más lo intrigó fue la dirección del terreno mencionada en los documentos. Era exactamente el lugar donde se había construido el edificio de la empresa, pero el nombre del vendedor anterior hizo que su corazón se acelerara. Tomás Mendoza, el mismo apellido que él llevaba. Sebastián estudió los papeles con más atención, sus manos temblando ligeramente. La firma del vendedor era claramente de un hombre mayor, y la fecha correspondía a un periodo que recordaba vagamente de su infancia, cuando su familia había pasado por grandes dificultades financieras. Podría ser solo una coincidencia, pero algo en su interior le decía que no lo era. Guardó cuidadosamente la información, decidiendo investigar más antes de sacar conclusiones precipitadas. A la semana siguiente, Valeria bajó personalmente al archivo para verificar el progreso del trabajo. Encontró a Sebastián estudiando atentamente algunos de los documentos más antiguos, una expresión concentrada en su rostro. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella bruscamente, haciendo que él se sobresaltara. «Estaba organizando los contratos por fecha y noté algunas inconsistencias en los registros», explicó él, tratando de sonar casual. «Pensé que podría ser importante para la empresa tener esa información organizada adecuadamente». Los ojos de Valeria se entrecerraron. Tomó los papeles de las manos de él y los examinó rápidamente. «Estos documentos son confidenciales e históricos. No es tu incumbencia analizarlos o cuestionar su organización», dijo ella, su voz cargada de autoridad. «Tu trabajo es archivar, no investigar». Sebastián sintió el peso de su mirada, pero no bajó los ojos. «Lo siento, señora Vargas. No fue mi intención sobrepasar mis límites. Solo quería hacer un trabajo bien hecho. A partir de mañana serás transferido al archivo del sótano. Allí hay documentos aún más antiguos que necesitan ser organizados», informó ella, con un tono que no admitía discusión. Y Sebastián, él esperó, sabiendo que vendría alguna advertencia. «Mantente enfocado únicamente en lo que se te asigne. La curiosidad excesiva puede ser peligrosa». El sótano era aún más aislado que el subsuelo. Era un espacio pequeño, sofocante, donde la empresa guardaba documentos que rara vez se consultaban. La iluminación era precaria, y el único acceso era a través de una escalera estrecha que llevaba directamente a la planta baja. Irónicamente, fue en ese aislamiento forzado donde Sebastián comenzó a escuchar cosas que cambiaron completamente su perspectiva sobre la situación de la empresa. Las paredes eran delgadas y el conducto de ventilación permitía que conversaciones de los pisos superiores llegaran hasta él de forma apagada pero audible. Fue así que, una tarde de jueves, escuchó a Valeria hablando nerviosamente con Adriana sobre serios problemas financieros que la empresa enfrentaba. «Los números no cuadran, Adriana», decía la voz tensa de Valeria. «Perdimos 3 clientes importantes en las últimas 2 semanas y todos por las mismas razones, fallas en los informes y retrasos en la entrega de proyectos». «Ya hablé con el equipo técnico», respondió Adriana. «Alegan que los sistemas tienen problemas recurrentes, pero no logran identificar la causa raíz. No puedo presentar más excusas al consejo directivo», continuó Valeria. «Prometí un crecimiento del 20% este año y vamos camino a una pérdida». Sebastián dejó de organizar los documentos y prestó más atención a la conversación. Como ingeniero de sistemas, reconocía los síntomas que estaban describiendo. Parecían problemas típicos de sistemas heredados mal mantenidos, algo que podría resolverse con conocimientos adecuados. Durante los días siguientes, empezó a prestar atención a otros detalles. Notó que las computadoras de la empresa emitían ruidos extraños, que los empleados se quejaban constantemente de la lentitud de los sistemas y que había una frustración general con herramientas que no funcionaban adecuadamente. Fue entonces cuando ocurrió el primer gran revés. Sebastián escuchó a través de los ductos la conversación tensa entre Valeria y un cliente importante, Mauricio Salazar, de Siderúrgica del Norte. «Valeria, necesito ser directo contigo», decía la voz grave de Mauricio. «Los informes que su empresa nos entregó contenían errores graves de cálculo. Casi tomamos decisiones que podrían haber costado millones a nuestra operación.
Mauricio, le aseguro que podemos revisar todo y... No, Valeria, es la tercera vez en 6 meses. Ya no puedo confiar en la calidad del trabajo de ustedes. Estamos cancelando el contrato. Sebastián escuchó el sonido del teléfono al colgarse, y acto seguido, algo que fue lanzado contra la pared. Valeria había perdido la compostura, algo que jamás imaginó posible en la mujer siempre controlada que había conocido. En los días que siguieron, la tensión en la empresa aumentó visiblemente. Los empleados caminaban por los pasillos con expresiones preocupadas. Reuniones urgentes eran convocadas constantemente. El clima de crisis era palpable incluso en el aislamiento del sótano. Sebastián comenzó a cuestionarse sobre sus propias motivaciones. Había llegado a trabajar en aquella empresa, movido por la curiosidad sobre su posible conexión familiar con el lugar, pero ahora se veía involucrado emocionalmente con los problemas que observaba. La empresa estaba claramente en dificultades, y él poseía exactamente el conocimiento necesario para ayudar. Pero, ¿sería correcto ofrecer ayuda a alguien que lo había humillado públicamente y lo mantenía aislado en el sótano? Por otro lado, había decenas de empleados inocentes cuyos empleos podrían estar en riesgo debido a los problemas técnicos. El dilema ético lo atormentaba mientras continuaba su trabajo solitario, escuchando las conversaciones cada vez más desesperadas de los pisos superiores. Fue un viernes por la tarde cuando todo cambió drásticamente. Sebastián estaba organizando una pila de documentos cuando escuchó una conversación que lo hizo detenerse por completo. Valeria estaba al teléfono, visiblemente agitada, hablando con alguien en tono conspirativo. «Mamá, no puedo dejar que nadie descubra cómo empezó realmente la empresa», decía ella, su voz cargada de ansiedad. «Si esta información se filtra, va a destruir todo lo que papá construyó». «Pero, hija», respondía una voz femenina del otro lado de la línea, «eso fue hace casi 30 años. ¿A quién le importaría ahora?» «No entiendes», insistió Valeria. «Hoy en día, con toda esta presión sobre responsabilidad social y ética empresarial, cualquier cosa puede ser usada contra la empresa. Necesito mantener el secreto de la familia protegido a cualquier costo». Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué secreto podría ser tan comprometedor? ¿Y cuál sería su relación con los documentos que había encontrado semanas antes? Su mente comenzó a conectar puntos que antes parecían aislados. El terreno comprado por Bernardo Guzmán, el nombre Tomás Mendoza en los contratos, la insistencia de Valeria en mantenerlo alejado de los documentos históricos, las conversaciones secretas sobre mantener secretos familiares. ¿Sería que su sospecha inicial era correcta? ¿Sería que su familia tenía realmente una conexión con los orígenes de la empresa? El descubrimiento lo dejó inquieto el resto de la tarde. Cuando todos los empleados se fueron, él permaneció en el sótano fingiendo terminar su trabajo, pero en realidad tratando de procesar la información que había recopilado. Fue entonces cuando escuchó pasos en la escalera. Alguien estaba bajando al sótano. Sebastián se colocó rápidamente junto a los estantes, fingiendo organizar documentos. Para su sorpresa, quien apareció fue Ricardo Navarro, el director de Recursos Humanos, cargando una caja pesada. «Ah, Sebastián», dijo Ricardo, pareciendo genuinamente sorprendido de encontrarlo allí. «¿Todavía trabajando? Son casi las 7 de la noche». «Estaba terminando la organización de esta sección», respondió Sebastián señalando los estantes. «¿Qué lo trajo aquí tan tarde?» Ricardo dudó un momento, mirando la caja en sus manos. «Valeria me pidió que trajera algunos documentos específicos para el archivo muerto», explicó. «Materiales que quiere que queden bien resguardados». La forma en que dijo «bien resguardados» llamó la atención de Sebastián. Había algo deliberadamente vago en esa explicación. «¿Puedo ayudarlo en algo?», ofreció Sebastián, tratando de parecer casual. Ricardo pareció considerar la propuesta por un momento, pero luego negó con la cabeza. «No, gracias. Son documentos que requieren manejo especial». Valeria fue muy específica al respecto. Colocó la caja en una sección aislada del archivo, lejos de donde Sebastián solía trabajar, y se dirigió rápidamente hacia la escalera. «Sebastián»,
lo llamó antes de subir. Has estado haciendo un excelente trabajo aquí abajo. Espero que sepas que no todos en la empresa están de acuerdo con la forma en que fuiste recibido inicialmente. Las palabras de Ricardo quedaron resonando en la mente de Sebastián durante mucho tiempo después de que el hombre subiera las escaleras. Era la primera vez en semanas que alguien en la empresa mostraba algún tipo de apoyo o reconocimiento por su trabajo, pero fue la caja de documentos lo que más lo intrigó. ¿Qué tipo de material consideraba Valeria tan sensible que necesitaba ser archivado con manejo especial? El fin de semana, Sebastián decidió que era hora de hacer su propia investigación. Su abuelo Tomás había fallecido cuando él tenía solo 12 años, pero su abuela Consuelo aún vivía y residía en una casa sencilla en Iztapalapa. La mujer de 78 años lo recibió con el cariño de siempre, ofreciéndole café y pan de azúcar que ella misma había preparado. Pero cuando Sebastián comenzó a hacer preguntas sobre el pasado, específicamente sobre propiedades que la familia había poseído, su rostro se ensombreció. «¿Por qué preguntas sobre esas cosas antiguas, mi nieto?», cuestionó ella, con las manos temblorosas sosteniendo la taza de café. «Abuela, necesito entender mejor nuestra historia familiar, especialmente sobre el terreno que el abuelo Tomás vendió en los años 90. Consuelo suspiró profundamente, como si una vieja herida estuviera reabriéndose. «Eso fue la mayor tristeza de la vida de tu abuelo», dijo ella, con la voz cargada de melancolía. «Él había comprado ese terreno con todos los sueños del mundo. Quería construir una pequeña fábrica de muebles allí. Era un lugar perfecto, bien ubicado, con potencial para crecer». «¿Qué pasó?», preguntó Sebastián, aunque ya sospechaba la respuesta. «Tu abuelo enfermó», continuó Consuelo, limpiando una lágrima que insistía en formarse. «Necesitábamos dinero para los tratamientos y no había otra opción. Un hombre apareció ofreciendo una cantidad por el terreno. No era mucho, pero era lo que teníamos en ese entonces». «¿Recuerdas el nombre de ese hombre?». Consuelo hizo una expresión de disgusto. «Bernardo Guzmán. Hablaba bonito, prometió que cuidaría bien del terreno, que le daría un buen uso. Decía que entendía nuestra situación y que nos estaba haciendo un favor comprando rápido, sin burocracia». Sebastián sintió el pecho apretado. Sus sospechas se confirmaban. «¿Llegó a saber el abuelo lo que se construyó en el terreno?». «Ah, lo supo, sí», respondió Consuelo, con la voz tomando un tono amargo. «Años después, cuando ya estaba mejor de la enfermedad, pasamos en autobús por el lugar. Era un edificio empresarial enorme, moderno, lleno de movimiento. Tu abuelo se quedó mirando por la ventana sin decir nada. Pero yo vi en sus ojos». Ella se detuvo, demasiado emocionada para continuar. «¿Qué viste, abuela?». «Vi que entendió que lo habían engañado», susurró ella. «El terreno valía mucho más de lo que recibimos. Mucho más. Ese hombre lo sabía y se aprovechó de nuestra desesperación». Sebastián pasó el resto del domingo procesando la información. Ahora entendía por qué Valeria quería mantener el secreto familiar protegido. La empresa se había construido literalmente sobre una injusticia, aprovechándose de la vulnerabilidad de su familia. Pero ¿qué hacer con esa información? ¿Enfrentar a Valeria públicamente? ¿Demandar a la empresa? ¿O había una forma más constructiva de manejar la situación? El lunes, Sebastián regresó al trabajo con una perspectiva completamente nueva. Ya no era solo un pasante humillado tratando de demostrar su valía. Era alguien con una conexión personal profunda con aquel lugar, alguien que cargaba la memoria y los sueños frustrados de su abuelo. Mientras organizaba documentos en el sótano, reflexionó sobre las palabras de su abuela. Su abuelo había soñado con ver aquel terreno prosperar, con construir algo significativo ahí. De cierta forma, su sueño se había cumplido, solo que no de la manera que él imaginó. Fue durante esas reflexiones que escuchó algo que cambió por completo el rumbo de sus pensamientos. Valeria estaba en una conversación telefónica extremadamente agitada con alguien que parecía ser un abogado. «Licenciado Estrada,
Necesito saber exactamente cuál es mi exposición legal, decía ella, su voz cargada de ansiedad. Si Javier decide demandar a la empresa, ¿qué tipo de información puede tener acceso durante el descubrimiento de pruebas? Sebastián dejó de moverse, prestando total atención a la conversación. Entiendo que las demandas laborales son limitadas, continuó Valeria. Pero, ¿y si decide ampliar la acción? ¿Y si comienza a investigar otras prácticas de la empresa? Hubo una pausa mientras el abogado respondía del otro lado. No, licenciado, usted no entiende. Hay información sobre la fundación de la empresa que no puede hacerse pública. Información que podría abrir precedentes para otros tipos de demandas. Otro silencio. Luego Valeria habló más bajo, obligando a Sebastián a concentrarse aún más para escuchar. Estoy hablando de cómo mi padre adquirió el terreno donde se construyó la empresa. Si eso sale a la luz en cualquier proceso, podría abrir una caja de Pandora que destruiría nuestra reputación. El corazón de Sebastián se aceleró. Valeria estaba claramente preocupada por la posibilidad de que la historia de su abuelo se hiciera pública. Eso confirmaba no solo que ella sabía las circunstancias de la compra del terreno, sino que reconocía que había algo moralmente cuestionable en la transacción. «Haga lo que sea necesario para resolver esto rápidamente», dijo Valeria terminando la conversación. «No puedo darme el lujo de que investiguen nuestra historia ahora». En los días siguientes, Sebastián notó un cambio significativo en el comportamiento general de la empresa. Los empleados parecían más tensos. Había reuniones frecuentes entre la dirección y empezaron a circular rumores sobre posibles recortes de personal. Fue Ricardo quien, en una rara visita al sótano, confirmó sus sospechas. «La empresa está pasando por un momento muy delicado», confesó él observando a Sebastián organizar una pila de contratos antiguos. «Los problemas técnicos continúan, estamos perdiendo clientes y ahora hay asuntos legales que resolver». «¿Asuntos legales?», preguntó Sebastián fingiendo desconocimiento. Ricardo dudó, como si estuviera evaluando cuánto podía compartir. «Un ex empleado está amenazando con demandar a la empresa, despido por causa justa cuestionable. Alega que lo despidieron para encubrir la incompetencia de la gerencia. ¿Y tiene fundamento la alegación? Esa es la cuestión», suspiró Ricardo. «Javier realmente identificó problemas serios en nuestros sistemas antes de ser despedido». Valeria lo interpretó como insubordinación cuando él insistió en que los problemas debían resolverse con urgencia. Ahora, con los clientes cancelando contratos por los mismos problemas que él había señalado. Ricardo no terminó la frase, pero Sebastián entendió perfectamente. La empresa había despedido a alguien que intentó alertar sobre problemas reales, y ahora cosechaba las consecuencias de esa decisión. «Hay más», continuó Ricardo, su voz bajando hasta casi un susurro. «Una auditoría externa fue programada para la próxima semana. Si los problemas en los sistemas no se resuelven para entonces, podemos perder nuestra licencia de operación. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu me gusta y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando». Sebastián sintió el peso de la información. Una auditoría sería devastadora para la empresa en el estado actual. Y peor aún, si el ex empleado demandaba y forzaba una investigación más amplia, el historial sobre la adquisición del terreno podría realmente salir a la luz. Era una situación en la que todos perdían. Valeria perdería su empresa y reputación. Decenas de empleados inocentes perderían sus empleos, y su propia familia podría verse involucrada en una batalla legal prolongada y dolorosa. Pero Sebastián poseía exactamente el conocimiento necesario para resolver los problemas técnicos de la empresa. La cuestión era si debía usar ese conocimiento para ayudar a alguien que lo había tratado con tanto desprecio. Durante toda esa semana, luchó contra el dilema ético. Por un lado, sentía rabia justificada por la humillación que había sufrido y por la forma en que su familia había sido perjudicada en el pasado. Por otro lado, había una oportunidad de transformar algo negativo en positivo. Fue un jueves por la noche que tomó su decisión. Se quedó hasta tarde en la empresa, usando su acceso al sótano para subir discretamente a los pisos superiores, después de que todos se habían ido.
Como ex empleado de una empresa de TI, sabía cómo acceder a sistemas sin dejar rastros obvios. Lo que encontró confirmó todas sus sospechas. Los sistemas de la empresa eran una colcha de retazos de software incompatibles, instalados a lo largo de los años sin una planificación adecuada. Era como una casa construida sin cimientos sólidos, lista para derrumbarse ante el primer viento fuerte. Pero también identificó que los problemas eran solucionables. No fácilmente, pero definitivamente posibles de resolver con el conocimiento adecuado y algo de tiempo. Sebastián regresó al sótano y pasó el resto de la noche planeando una estrategia. No podía simplemente aparecer ofreciendo ayuda. Valeria jamás la aceptaría viniendo de él. Necesitaba un enfoque más sutil que le permitiera a ella descubrir su valor por sí misma. El viernes decidió dar el primer paso. Encontró una manera de accidentalmente cruzarse con Roberto Guzmán, el gerente de TI, mientras éste subía del estacionamiento. «Disculpe», dijo Sebastián, fingiendo tropezar y derramando algunos papeles que llevaba. Roberto, un hombre de 40 y tantos años con expresión constantemente preocupada, se detuvo para ayudarlo a recoger los documentos. «Eres el becario que trabaja en el archivo, ¿verdad?», preguntó Roberto, reconociéndolo. «Así es. Sebastián Mendoza», respondió extendiendo la mano para un saludo que, esta vez, fue correspondido. «Roberto Guzmán, gerente de TI, aunque últimamente me siento más como un apagafuegos». Sebastián notó la apertura en la conversación. «¿Problemas técnicos serios?», preguntó, manteniendo un tono casual. Roberto soltó una risa amarga. «Si por serios quieres decir potencialmente catastróficos, entonces sí. Tenemos sistemas que fallan constantemente, datos que se corrompen sin motivo aparente, y una auditoría llegando que puede cerrar la empresa». «¿Puedo hacer una pregunta medio técnica?», se arriesgó Sebastián. «Tengo curiosidad por mi formación en ingeniería». Roberto lo miró con interés renovado. «¿Tienes formación en ingeniería? ¿Qué área?» «Sistemas». «UNAM, con especialización en recuperación de datos e integración de sistemas heredados». La expresión de Roberto cambió por completo. «¿Estás bromeando?» «No». «¿Por qué?» «Porque ese es exactamente el perfil que estoy tratando de contratar desde hace meses, pero el presupuesto para nuevos técnicos fue recortado». Sebastián sintió que iba por buen camino. «Bueno, si quiere hablar sobre los problemas que está enfrentando, al menos puedo ofrecerle una perspectiva externa, sin compromiso». Roberto miró alrededor, como si verificara si alguien los observaba. «¿Tiene unos minutos? Porque, honestamente, estoy desesperado. Si no resolvemos estos problemas antes del lunes, es muy probable que esté buscando otro empleo». Pasaron la siguiente hora en una conversación técnica detallada. Sebastián hizo preguntas específicas sobre la infraestructura de la empresa, los tipos de fallas que estaban ocurriendo y los sistemas que se estaban utilizando. Para Roberto, fue como encontrar un oasis en el desierto. Por fin había alguien que entendía no solo los problemas técnicos que describía, sino que también lograba sugerir soluciones prácticas y viables. «Su análisis tiene mucho más sentido que todo lo que nos dijeron los consultores externos», admitió Roberto. «Querían reemplazar todo el sistema, lo que costaría una fortuna. Lo que usted sugiere es mucho más inteligente. Los sistemas heredados no son necesariamente malos», explicó Sebastián. «El problema es cuando no se comunican adecuadamente entre sí. Con los puentes correctos, se puede mantener la funcionalidad existente y resolver los conflictos». «¿Estaría dispuesto a echarle un vistazo más detallado?», preguntó Roberto. «No puedo ofrecerle pago extra, pero no se preocupe por eso ahora», interrumpió Sebastián. «¿Qué tal si comenzamos con un análisis básico y vemos qué descubrimos?». El sábado Sebastián regresó a la empresa para trabajar discretamente con Roberto. Oficialmente, estaba allí para terminar la organización del archivo. En la práctica, pasó el día entero diagnosticando problemas en los sistemas de la empresa. Lo que descubrió era a la vez peor y mejor de lo que esperaba. Los problemas eran más extensos de lo que Roberto había descrito, afectando prácticamente todos los aspectos de la operación de la empresa.
pero también eran más sistemáticos, lo que significaba que resolver la causa raíz podría eliminar la mayoría de las fallas secundarias. «Es impresionante», dijo Roberto, observando a Sebastián trabajar. En un día, identificó conexiones que nuestro equipo no había notado en meses. «Es cuestión de experiencia específica», respondió Sebastián modestamente. «He trabajado en casos similares antes». «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», Roberto dudó. «Con sus calificaciones, ¿por qué está trabajando como pasante? Podría conseguir un puesto de gerente senior en cualquier empresa de tecnología». Sebastián detuvo lo que estaba haciendo y miró directamente a Roberto. «Digamos que tengo razones personales para estar aquí, razones que van más allá del dinero o el puesto». Roberto no insistió, pero Sebastián podía ver que había despertado su curiosidad. El lunes, cuando la auditoría estaba programada para comenzar, Sebastián llegó temprano a la oficina. Durante el fin de semana, había implementado algunas correcciones temporales que al menos estabilizarían los sistemas durante la inspección. Fue entonces cuando escuchó un alboroto en los pisos superiores. Voces exaltadas, pasos corriendo, teléfonos sonando sin cesar. Algo había salido muy mal. Sebastián subió discretamente para investigar y encontró a los empleados en pánico total. Los sistemas principales habían fallado por completo durante la madrugada. Todos los datos parecían haberse perdido, y la auditoría comenzaría en 2 horas. «Es el fin», escuchó a Valeria decir en una conversación telefónica desesperada. «No hay forma de recuperar todo a tiempo. Vamos a tener que cancelar la auditoría y asumir las consecuencias». Roberto estaba en el centro del caos, tratando de coordinar esfuerzos de recuperación que claramente no estaban funcionando. «Sebastián», lo llamó cuando vio al joven acercarse. «¿Puede echarle un vistazo a esto? Sé que es mucho pedir, pero...». «Claro», respondió Sebastián simplemente. Lo que siguió fueron 2 de las horas más intensas en la vida de Sebastián. Trabajó en los sistemas con una concentración absoluta, utilizando técnicas de recuperación que había aprendido en situaciones de emergencia similares. Con cada archivo recuperado, la esperanza en la oficina crecía un poco más. Los empleados comenzaron a reunirse alrededor de la sala de TI, observando en silencio mientras Sebastián realizaba lo que parecía un milagro técnico. Valeria apareció cuando faltaban 15 minutos para la llegada de los auditores. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó ella viendo a la multitud reunida. «Sebastián está recuperando nuestros datos», explicó Roberto. «Logró estabilizar los sistemas y recuperar cerca del 90% de la información perdida». Valeria miró a Sebastián trabajando, su expresión una mezcla de confusión y algo que podría interpretarse como admiración renuente. «¿Cómo sabe hacer eso?», susurró a Roberto. «Tiene formación específica en el área. Es ingeniero de sistemas egresado de la UNAM». «¿Cómo?». La voz de Valeria subió algunos tonos. «¿El pasante del archivo es ingeniero?». «No solo ingeniero», continuó Roberto. «Especializado exactamente en los tipos de problemas que estamos enfrentando». Sebastián, que escuchaba la conversación mientras trabajaba, finalmente se giró para encarar a Valeria. «Listo», dijo él, limpiándose las manos. «Los sistemas están estables y los datos fueron recuperados. Deberían poder pasar la auditoría sin problemas». El silencio que siguió fue pesado. Valeria lo miraba como si estuviera viendo un fantasma. «¿Por qué no dijiste que tenías esas calificaciones?», preguntó ella, su voz baja pero cargada de emoción. «Porque usted no preguntó», respondió Sebastián calmadamente. «Y porque dejó muy claro que no estaba interesada en lo que yo tenía para ofrecer». La llegada de los auditores interrumpió la conversación, pero Sebastián podía sentir los ojos de Valeria sobre él mientras se dirigía de vuelta al sótano. La auditoría fue un éxito completo. Los sistemas funcionaron perfectamente. Los datos estaban organizados y accesibles, y los auditores quedaron impresionados con la eficiencia operativa de la empresa. Pero para Valeria, el verdadero impacto de la situación aún lo estaba procesando. Durante toda la semana siguiente,
Se preguntó cómo había logrado juzgar tan mal a alguien, y, más importante, cómo Sebastián había logrado salvar su empresa después de haberla humillado públicamente. Fue Ricardo quien sacó a relucir el tema que todos estaban pensando. «Valeria, necesitamos hablar sobre Sebastián», dijo él entrando a su oficina un jueves por la tarde. «Lo sé», respondió ella, sin levantar la vista de los informes que analizaba. «Él claramente posee calificaciones que no eran evidentes en nuestro proceso inicial de evaluación». «No es solo eso», continuó Ricardo. «La forma en que lo trataste el primer día fue injusta, y ahora él literalmente salvó a la empresa de una situación catastrófica». Valeria finalmente levantó la vista, su expresión defensiva. «Ricardo, admito que pude haber sido precipitada en mi evaluación inicial, pero eso no cambia el hecho de que hay algo extraño en su presencia aquí». «¿Extraño cómo?» «Un ingeniero de sistemas calificado acepta una pasantía básica en una empresa de consultoría. No tiene sentido. Él claramente tiene una agenda propia». Ricardo se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Valeria, ¿ya consideraste que quizás él está aquí simplemente porque quiso una oportunidad de trabajar en una empresa respetada? ¿Y que su agenda sea solo hacer un buen trabajo?» «No», respondió ella firmemente. «Hay algo más, estoy segura». En los días que siguieron, Valeria comenzó a observar a Sebastián más atentamente. Notó que era puntual, eficiente, respetuoso con todos los empleados y demostraba un conocimiento impresionante sobre los sistemas de la empresa. Pero también notó algo más sutil, la forma en que miraba el edificio cuando llegaba por la mañana, cómo sus ojos se detenían en ciertas secciones de los pasillos, cómo parecía conocer la arquitectura del edificio mejor de lo que alguien que trabajaba allí desde hacía solo unas semanas debería conocer. Fue un viernes cuando decidió confrontarlo directamente. Bajó al sótano donde Sebastián organizaba los últimos archivos de su sección asignada. «Sebastián», lo llamó ella, haciéndolo girarse. «Señora Vargas», respondió él manteniendo el tono respetuoso que siempre había utilizado. «Necesitamos hablar», dijo ella, entrando completamente en el pequeño espacio del sótano. Con honestidad. Sebastián colocó los documentos que sostenía sobre una mesa cercana y se giró completamente hacia ella. «Lo escucho». «¿Por qué estás realmente aquí?», preguntó ella directamente. «Y no me des la respuesta común sobre oportunidades de carrera. Quiero la verdad». Sebastián la estudió por un largo momento, como si estuviera evaluando exactamente cuánto podía revelar. «La verdad es complicada», dijo finalmente. «Tengo tiempo». «¿Estás segura de que quiere saber? Porque una vez que se lo cuente, no habrá vuelta atrás». Algo en la forma en que lo dijo hizo que Valeria dudara. Había una gravedad en su voz que sugería que la conversación estaba a punto de tomar una dirección que ella no esperaba. «Dígame», dijo ella, aunque su voz traicionaba cierta aprensión. Sebastián respiró profundamente, como si se estuviera preparando para un chapuzón en aguas profundas. «Vine a trabajar aquí porque descubrí que mi familia tiene una conexión histórica con este lugar. Una conexión que cambió por completo el destino de mi familia». «¿Qué tipo de conexión?», preguntó Valeria, aunque algo en su interior ya comenzaba a susurrarle una respuesta que no quería escuchar. «Este edificio fue construido en un terreno que perteneció a mi abuelo», dijo Sebastián con voz tranquila pero firme. «Tomás Mendoza. Él vendió este terreno en 1995 a Bernardo Guzmán, su padre». El rostro de Valeria palideció visiblemente. Eso no es posible», susurró ella. «Es completamente posible», continuó Sebastián. «Y más que eso, es verdad. Encontré los contratos originales aquí mismo, en estos archivos que he estado organizando durante semanas». Valeria se apoyó en la pared, como si sus piernas hubieran perdido fuerza. «¿Qué quieres?», preguntó ella, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. «¿Dinero? ¿Viniste aquí para extorsionarme?». Sebastián la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y decepción. «Señora Vargas, si quisiera extorsionarla, no habría salvado su empresa el lunes pasado.
Podría haber dejado que la auditoría lo destruyera todo y luego aparecer con mis reclamos sobre el terreno. «Entonces, ¿qué quieres?», insistió ella. «Quiero entender», respondió Sebastián simplemente. «Quiero entender si el sueño de mi abuelo de ver este lugar prosperar se hizo realidad, aunque sea a través de otras personas. Quiero saber si la empresa que se construyó aquí realmente merece existir, o si solo se construyó sobre aprovechamiento y oportunismo». Las palabras de Sebastián golpearon a Valeria como puñetazos físicos. Recordaba vagamente las conversaciones que había escuchado entre sus padres cuando era niña sobre la compra del terreno que había permitido construir la sede de la empresa. «¿Has hablado con tu familia sobre esto?», preguntó ella. «Hablé con mi abuela. Ella me contó sobre las dificultades que pasaron, sobre cómo mi abuelo tuvo que vender el terreno para pagar tratamientos médicos, sobre cómo descubrió años después que el terreno valía mucho más de lo que recibió». Valeria cerró los ojos, recordando las palabras que su madre había dicho en la conversación telefónica semanas antes. El secreto de la familia que tanto temía que saliera a la luz. «¿Qué dijo tu abuela sobre mi padre?», preguntó ella, aunque ya sabía que no le gustaría la respuesta. «Que se aprovechó de la desesperación de la familia, que ofreció una cantidad baja sabiendo que no tenían alternativa, que prometió cuidar bien del terreno como si estuviera haciendo un favor». Las lágrimas que Valeria había contenido por tanto tiempo finalmente comenzaron a caer. Ella sentía orgullo por la empresa que su padre había construido, por el legado que había dejado. Descubrir que ese legado se había construido sobre el sufrimiento de otra familia era devastador. «No lo sabía», susurró ella. «Mi padre nunca me contó los detalles de cómo consiguió el terreno. Pero usted lo sospechaba», dijo Sebastián con suavidad. «Por eso estaba tan preocupada en mantener protegido el secreto de la familia». Valeria asintió lentamente, admitiendo una verdad que había tratado de evitar durante años. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó ella. «¿Vas a demandar a la empresa? ¿Hacer todo esto público?». Sebastián la miró con una expresión que ella no pudo interpretar del todo. «Señora Vargas, ¿puedo hacerle una pregunta?». Ella asintió, sin confiar en su voz. «Si usted hubiera sabido en su momento lo que sabe ahora, ¿habría actuado de manera diferente?». La pregunta la tomó por sorpresa. Pensó durante un largo momento antes de responder. Eso espero. Espero que hubiera encontrado una forma más justa de resolver la situación». «Entonces quizá todavía hay tiempo», dijo Sebastián. «¿Tiempo para qué?». «Tiempo para transformar algo que comenzó mal en algo que puede estar bien. Tiempo para honrar tanto el sueño de mi abuelo como el legado que usted quiere dejar». Valeria lo miró con genuina curiosidad. «¿Cómo?». «Todavía no lo sé exactamente», admitió Sebastián. «Pero creo que las personas inteligentes y bien intencionadas pueden encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados». La conversación fue interrumpida por pasos en la escalera. Ricardo bajó con una expresión preocupada. «Valeria, disculpa que interrumpa, pero tenemos un problema grave. Javier, el ex empleado que amenazaba con demandarnos, acaba de presentar la demanda, y no es solo un asunto laboral». «¿Qué quieres decir?», preguntó Valeria con la voz tensa. «Está alegando mala gestión intencional, encubrimiento de problemas técnicos y está solicitando acceso a todos los documentos históricos de la empresa como parte del descubrimiento de pruebas». La sangre de Valeria se heló. Si Javier tuviera acceso a los documentos históricos, inevitablemente descubriría la historia del terreno, y si era inteligente, podría usar esa información para fortalecer su caso. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó ella. El abogado dijo que la solicitud de documentos puede ser atendida en hasta 30 días. Después de eso, tendremos que entregar todo lo que sea solicitado. Sebastián observó la conversación en silencio, dándose cuenta de que la situación se había vuelto aún más compleja. Ahora no era solo un asunto entre él y Valeria, sino un asunto legal que podría exponer todo públicamente. «Ricardo», dijo Valeria después de un momento de reflexión, «¿puedes darnos unos minutos? Necesito terminar mi conversación con Sebastián». Ricardo miró a ambos, claramente curioso sobre lo que estaba pasando, pero asintió
y subió las escaleras. «Esto lo cambia todo», dijo Valeria en cuanto volvieron a quedarse solos. «¿Por qué?», preguntó Sebastián. «Porque ahora la historia puede volverse pública independientemente de lo que decidamos hacer. Si Javier descubre lo del terreno durante el proceso, usará esa información para destruir la empresa». Sebastián pensó en eso por un momento. «A menos que nos anticipemos», dijo él. «¿Cómo?». «Reconociendo públicamente lo que pasó y tomando medidas para corregir la situación. Es mucho más difícil atacar a alguien que ya admitió sus errores y está trabajando para corregirlos». Valeria lo miró como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. «¿Realmente crees que esto es posible?». «Creo que vale la pena intentarlo», respondió Sebastián. «Pero va a requerir coraje y humildad de ambos lados». Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se quedó despierta, repensando toda la conversación con Sebastián, tratando de procesar las implicaciones de todo lo que se había revelado. Por primera vez en años, se cuestionó seriamente si estaba en el camino correcto. Había construido su identidad profesional en torno al orgullo por la empresa familiar, por la tradición de éxito que su padre había establecido. Descubrir que esa tradición había comenzado con una injusticia la obligaba a reexaminarlo todo. Pero también había algo liberador en la revelación. El peso de mantener un secreto que siempre la incomodaba, finalmente se estaba compartiendo con alguien que tenía derecho a saber la verdad. El sábado por la mañana tomó una decisión que la sorprendió. Llamó a Sebastián y le pidió que se encontraran en la oficina. «Gracias por venir», dijo ella cuando él llegó. «Sé que es tu día de descanso». «No te preocupes», respondió Sebastián. «Por lo que entiendo, tenemos asuntos importantes que resolver». Se sentaron en la sala de juntas donde, semanas antes, ella se había negado a estrechar su mano. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguno de los dos. «Pasé toda la noche pensando en nuestra conversación», comenzó Valeria. «Y llegué a una conclusión». Sebastián esperó atento. «Tienes razón, no puedo cambiar lo que hizo mi padre, pero sí puedo decidir qué tipo de persona y qué tipo de empresaria quiero ser de ahora en adelante». «¿Qué significa eso en concreto?», preguntó Sebastián. «Quiere decir que quiero encontrar una forma de corregir la injusticia que se le hizo a tu familia. Y quiero hacerlo de la manera correcta, no solo para evitar problemas legales». Sebastián se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Qué tipo de corrección tiene en mente, señora Vargas?». «Honestamente aún no lo sé, pero quiero trabajar junto contigo para descubrirlo. Tú conoces mejor que nadie el impacto que esta situación ha tenido en tu familia». «¿Puedo sugerir un punto de partida?», ofreció Sebastián. «Claro. ¿Qué tal si empezamos conociendo mejor a las personas involucradas? Me gustaría que conociera a mi abuela, y a mí me gustaría saber más sobre su padre, más allá de la transacción del terreno». Valeria consideró la propuesta. «Tiene sentido, pero ¿estás seguro de que a tu abuela le gustaría conocerme? Considerando la historia, mi abuela es una mujer sabia», respondió Sebastián. «Siempre me enseñó que el rencor es un veneno que daña más a quien lo carga que a quien es su objetivo. Estoy seguro de que ella estaría dispuesta a conversar». «¿Y en cuanto al proceso de Javier?», preguntó Valeria. «Solo tenemos unas semanas antes de que tenga acceso a todos los documentos». «Una cosa a la vez», dijo Sebastián. «Primero, entendamos completamente la situación. Después, descubriremos la mejor forma de manejarla». El domingo, Valeria hizo algo que jamás imaginó que haría. Condujo hasta Iztapalapa para conocer a Consuelo Mendoza, una mujer de 78 años que vivía en una casa sencilla, pero bien cuidada. Consuelo la recibió con la hospitalidad típica de su generación, ofreciéndole café y galletas caseras, pero Valeria podía percibir cierta reserva en sus ojos. «Así que usted es la hija de Bernardo Guzmán», dijo Consuelo, después de que se hicieron las presentaciones. «Lo soy», respondió Valeria sintiendo el peso de la herencia familiar de una forma completamente nueva. «Sebastián me contó que usted no sabía sobre las circunstancias de la venta del terreno. No sabía los detalles.
Mi padre siempre hablaba de haber encontrado una oportunidad excelente para comprar el terreno, pero nunca explicó qué significaba eso. Consuelo asintió lentamente. Su padre no era una mala persona, dijo ella, sorprendiendo a Valeria. Fue educado, respetuoso, pero claramente estaba aprovechándose de nuestra situación desesperada. ¿Cómo puede decir que no era mala persona si se aprovechó de ustedes? Consuelo pensó un momento antes de responder. Porque todas las personas son complejas. Su padre pudo haber tomado una decisión cuestionable con respecto al terreno, pero eso no define necesariamente quién era como persona en general. Pero eso no hace que lo que hizo sea aceptable, dijo Valeria. No, no lo hace, pero hace posible que su hija sea diferente. Las palabras de Consuelo tocaron profundamente a Valeria. Había sabiduría y perdón en aquella mujer que no había esperado encontrar. ¿Qué cree usted que debería hacerse ahora?, preguntó Valeria. Eso no me corresponde a mí decidirlo, respondió Consuelo. Pero puedo decir lo que mi Tomás habría querido. ¿Qué habría querido? Habría querido que ese terreno se usara para algo bueno, algo que trajera prosperidad y oportunidades para otras personas. Si eso sucedió, entonces su sueño se hizo realidad, aunque no de la forma que él imaginaba. ¿Y sucedió?, preguntó Valeria. Consuelo sonrió por primera vez durante la conversación. Bueno, su empresa emplea a cientos de personas, ¿no? Ofrece servicios que ayudan a otras empresas a crecer. Entonces sí, yo diría que sucedió. Pero ustedes no se beneficiaron de esa prosperidad, insistió Valeria. Ah, pero sí nos beneficiamos, respondió Consuelo. Sebastián creció viendo la importancia del trabajo duro y la educación. Estudió, se graduó, se convirtió en un profesional capaz, y ahora está en una posición donde puede influir positivamente en la empresa que se construyó en el terreno de su abuelo. ¿No es esa una forma de realización del sueño? Valeria salió de la casa de Consuelo con una perspectiva completamente diferente de la situación. La mujer había demostrado una capacidad de perdón y una sabiduría que la avergonzaron e inspiraron al mismo tiempo. El lunes llamó a Sebastián para una reunión en su oficina. «Su abuela es una mujer notable», dijo ella tan pronto como él se sentó. «Ella siempre ha sido mi fuente de sabiduría», respondió Sebastián. «¿Qué le pareció la conversación con ella?» «Me hizo replantearme muchas cosas, pero también me hizo darme cuenta de que tal vez estamos abordando esto de la forma equivocada». «¿Cómo así?» «Estamos enfocándonos en el pasado, en lo que se hizo mal, pero su abuela tiene razón. Lo importante es lo que hacemos de aquí en adelante». Sebastián asintió, interesado en escuchar a dónde quería llegar. «Tengo una propuesta para usted», continuó Valeria, «pero antes de hacerla, necesito que sepa que surgió independientemente de la situación del terreno. Surgió porque reconozco su talento y su valor para esta empresa. Lo escucho. Quiero ofrecerle un puesto permanente como director de sistemas, salario competitivo, participación en las utilidades, responsabilidad total por el área de tecnología de la empresa». Sebastián la miró con sorpresa. «Es una oferta muy generosa», dijo él, «pero puedo preguntar por qué». «Porque usted salvó esta empresa, porque demostró habilidades que necesitamos desesperadamente, y porque, al contrario de lo que pensé inicialmente, creo que tiene el carácter correcto para ser parte de nuestro equipo de liderazgo. Y en cuanto al tema del terreno, ese es un asunto aparte», respondió Valeria. «Un asunto que quiero resolver adecuadamente, independientemente de que usted acepte o no el puesto». Sebastián pensó por un momento. «¿Puedo tener algunas horas para considerar la oferta?» «Claro. Pero, Sebastián?» «¿Sí?» «Independientemente de su decisión sobre el puesto, espero que podamos seguir trabajando juntos para resolver la situación histórica. Su abuela me enseñó algunas lecciones importantes sobre el perdón y la superación. Esa tarde, Sebastián llamó a su abuela para discutir la oferta. «Es una buena oportunidad profesionalmente», dijo él, «pero estoy dudando si es lo correcto, considerando toda la situación». «Mi nieto», respondió Consuelo,
No puedes dejar que los errores del pasado impidan las oportunidades del presente. Si esa mujer está ofreciendo algo que reconoce tu valor, tal vez sea exactamente donde necesitas estar. Pero, ¿y si la gente dice que me estoy vendiendo? ¿Estoy aceptando dinero para olvidar lo que se le hizo a nuestra familia? La gente siempre va a hablar, Sebastián. Lo que importa es tu conciencia y tus intenciones. ¿Vas para allá buscando venganza? No. ¿Vas para beneficiarte a costa de otros? No. Entonces vas para usar tus talentos de forma productiva y al mismo tiempo trabajar para que algo positivo surja de una situación negativa. Eso me parece exactamente lo que tu abuelo habría querido. A la mañana siguiente, Sebastián entró a la oficina de Valeria con su respuesta. «Acepto la posición», dijo él, «pero con algunas condiciones». «¿Qué condiciones?» «Primero, quiero total transparencia sobre la situación financiera de la empresa. Si voy a ser responsable de los sistemas, necesito entender completamente el contexto operativo». «De acuerdo». «Segundo, quiero estar involucrado en las decisiones sobre cómo resolver el asunto del terreno, no solo como miembro de la familia afectada, sino como alguien que ahora tiene interés en el éxito de la empresa». «También acepto». «Y tercero, quiero que trabajemos juntos para crear algo que honre tanto la memoria de mi abuelo como el legado que usted quiere construir». Valeria extendió la mano hacia él. «Acepto tus condiciones. Bienvenido al equipo de liderazgo». Esta vez, Sebastián estrechó la mano que se le ofrecía. En los días siguientes, Sebastián se sumergió en su nuevo rol con la misma dedicación meticulosa que había mostrado en el archivo. Pero ahora, con acceso completo a los sistemas y a la información financiera de la empresa, comenzó a entender la verdadera dimensión de los desafíos que enfrentaban. La situación era más precaria de lo que Valeria había admitido inicialmente. Además de los problemas técnicos que él había resuelto, había cuestiones estructurales más profundas relacionadas con la competitividad de la empresa en el mercado. «Necesitamos una estrategia de modernización completa», dijo durante su primera reunión formal de la junta directiva. «No solo en los sistemas, sino en nuestros procesos y en la forma en que nos posicionamos en el mercado». «Eso va a costar mucho dinero», observó Adriana, la directora financiera. «Va a costar más dinero no hacerlo», respondió Sebastián. «Los clientes están dejando de trabajar con nosotros porque nuestros competidores ofrecen soluciones más modernas y eficientes». «Tiene razón», dijo Ricardo. «He recibido retroalimentación consistente en ese sentido de los clientes». Valeria observó la dinámica de la reunión con interés. Sebastián no solo poseía conocimiento técnico, sino que también demostraba una comprensión estratégica impresionante de los negocios. «¿Cuál sería su recomendación específica?», preguntó ella. «Que usemos la crisis actual como una oportunidad de reconstrucción. En lugar de solo resolver problemas, vamos a reposicionar completamente la empresa». «¿Cómo?». «Enfocándonos en nuestra ventaja competitiva real, conocimiento profundo de los problemas de los clientes, combinado con soluciones tecnológicas avanzadas. Somos una de las pocas empresas que puede ofrecer ambos». La propuesta de Sebastián era ambiciosa, pero también emocionante. Involucraba inversiones significativas en tecnología, capacitación del equipo y reposicionamiento de marketing. «Es un plan arriesgado», dijo Adriana. «¿Cuál es la alternativa?», preguntó Sebastián. «¿Seguir perdiendo clientes hasta que ya no tengamos empresa de la que preocuparnos?». En los días que siguieron, Sebastián y Valeria trabajaron codo a codo desarrollando una estrategia detallada de transformación. Era la primera vez que ella trabajaba tan íntimamente con alguien en años, y se sorprendió por la calidad de las ideas que surgían de su colaboración. «Tienes una forma muy diferente de abordar los problemas», observó ella durante una sesión de planeación que se extendió hasta tarde en la noche. «¿Diferente cómo?», preguntó Sebastián. «Más holística, diría yo. La mayoría de las personas se enfoca en resolver problemas aislados. Tú ves conexiones entre problemas que parecen no estar relacionados». «Tal vez sea por mi experiencia en el archivo», respondió él con una sonrisa. «Aprendes que todo está conectado
cuando tienes que organizar 30 años de historia de una empresa. Fue durante una de esas sesiones que recibieron la noticia que ambos esperaban y temían. El abogado de Ricardo había solicitado formalmente acceso a todos los documentos históricos de la empresa, incluyendo contratos de adquisición de propiedades y correspondencias de los fundadores. «Tenemos 15 días para responder», informó Carlos. «Después de eso, tendremos que entregar todo o enfrentar sanciones legales por obstrucción». Valeria y Sebastián se miraron, ambos sabiendo que el momento de la verdad había llegado. «Es hora de tomar una decisión definitiva», dijo Valeria. «De acuerdo», respondió Sebastián. «Y tengo una propuesta». «¿Cuál?» «Que nos anticipemos por completo, que divulguemos voluntariamente la historia del terreno antes de que Ricardo la descubra y que anunciemos simultáneamente nuestro plan para corregir la situación». «Eso es una locura», dijo Adriana. «Estaremos creando un problema público innecesario». «O estaremos controlando la narrativa», argumentó Sebastián. «Es mejor que seamos nosotros quienes contemos nuestra historia a que dejemos que nuestros enemigos la cuenten por nosotros». Valeria pensó en la propuesta. Era arriesgada, pero también demostraba el tipo de coraje e integridad que ella quería que su empresa representara. «¿Qué sugieres específicamente?», preguntó ella. «Una declaración pública reconociendo que la empresa se construyó en un terreno adquirido en circunstancias cuestionables. Una disculpa formal a la familia afectada. Y el anuncio de un programa de reparación que transforme la situación en algo positivo para toda la comunidad». «¿Qué tipo de programa de reparación?». Sebastián lo había pensado mucho. «Un fondo de becas para que jóvenes de familias de bajos recursos estudien tecnología. Específicamente jóvenes de la región donde vivía mi abuelo. Sería una forma de multiplicar las oportunidades en lugar de solo compensar a una familia». La propuesta era simultáneamente generosa y estratégicamente inteligente. Transformaría una situación potencialmente destructiva en una iniciativa de responsabilidad social positiva. «¿Cuánto costaría algo así?», preguntó Adriana. «Menos que una batalla judicial prolongada», respondió Sebastián, «y mucho menos que la destrucción de la reputación de la empresa». Valeria tomó su decisión. «Hagámoslo, pero hagámoslo bien. Quiero que sea un programa real, sustancial, no solo una jugada de relaciones públicas». En los días siguientes, trabajaron intensamente preparando el anuncio público. Sebastián insistió en incluir detalles específicos sobre cómo funcionaría el programa, quién sería elegible y cómo se administraría. «¿Estás seguro de que tu abuela aprobará esto?», preguntó Valeria. «Estoy seguro de que estará orgullosa», respondió Sebastián. «Es exactamente el tipo de solución que ella esperaría. Transformar algo negativo en positivo para muchas personas». El anuncio se hizo en una conferencia de prensa en la propia empresa. Valeria habló con honestidad y humildad sobre la historia del terreno, reconociendo que su padre se había aprovechado de una situación de vulnerabilidad familiar. Sebastián habló sobre el perdón, sobre cómo su familia estaba más interesada en construir un futuro mejor que en castigar errores del pasado. La reacción inicial de los medios fue de sorpresa. No era común ver empresas admitiendo voluntariamente problemas históricos, pero rápidamente la sorpresa se transformó en admiración por el programa de becas que se estaba anunciando. «Es un modelo interesante de responsabilidad corporativa», comentó un periodista especializado en negocios. «En lugar de esconder problemas del pasado, esta empresa los está usando como inspiración para acciones positivas en el presente». La reacción de Ricardo fue exactamente la que esperaban. Su abogado se puso en contacto al día siguiente, claramente frustrado por haber perdido la ventaja de revelación que esperaba usar en el proceso. «Mi cliente está dispuesto a considerar un acuerdo», informó el abogado, «especialmente considerando los cambios positivos que ustedes están implementando». El acuerdo se negoció rápidamente. Javier recibió una compensación justa por su despido inadecuado y la empresa admitió errores en la gestión que habían llevado a la situación. Más importante aún,
Fue invitado a regresar como consultor externo para ayudar en la implementación de los nuevos sistemas. Es increíble cómo han cambiado las cosas, comentó Ricardo durante una reunión de seguimiento. Hace unas semanas estábamos enfrentando el colapso total. Ahora tenemos una estrategia clara, problemas resueltos y una reputación fortalecida. A veces las crisis obligan a cambios que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo, observó Valeria. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El programa de becas se lanzó oficialmente 3 meses después, con la primera generación de 20 jóvenes seleccionados. Sebastián se aseguró de que el proceso de selección fuera riguroso pero justo, enfocándose en potencial y dedicación más que en conexiones familiares o sociales. Quiero que sean becas que realmente cambien vidas, dijo durante la planificación del programa. No solo ayuda financiera, sino tutoría, prácticas reales y la posibilidad de un crecimiento profesional verdadero. Valeria quedó impresionada por el nivel de detalle que Sebastián dedicó al programa. Era claro que para él no era solo una forma de resolver un problema, sino una pasión genuina por crear oportunidades para otros. La ceremonia de lanzamiento del programa se realizó en el auditorio de la empresa, con Consuelo Mendoza como invitada de honor. La presencia de la mujer de 78 años, hablando sobre perdón y esperanza, conmovió profundamente a todos los presentes. Mi esposo siempre soñó que este lugar sería especial, dijo en su discurso. Veo ahora que tenía razón, solo que no de la forma que imaginábamos. En los meses siguientes, la transformación de la empresa fue notable. Los nuevos sistemas implementados por Sebastián funcionaban a la perfección. Los clientes comenzaron a regresar, atraídos por la eficiencia mejorada y la reputación renovada de la empresa. Pero quizás el cambio más significativo fue en la propia cultura organizacional. La transparencia demostrada en el caso del terreno creó un ambiente donde los empleados se sentían más cómodos reportando problemas y sugiriendo mejoras. Es como si toda la empresa hubiera comenzado a respirar mejor, comentó Jimena, una de las pasantes que había presenciado la humillación inicial de Sebastián. Es lo que pasa cuando dejas de esconder secretos, respondió Luis Ángel. La energía que gastábamos manteniendo apariencias ahora puede usarse para trabajo productivo. Sebastián se estableció rápidamente como un líder respetado en la empresa. Su combinación de competencia técnica, visión estratégica e integridad personal lo convirtieron en una figura central en las operaciones diarias. Pero fue su relación con Valeria lo que sorprendió a todos, incluyéndolos a ellos mismos. Lo que había comenzado como confrontación y desconfianza evolucionó hacia una asociación profesional sólida basada en respeto mutuo y objetivos compartidos. Me enseñaste mucho sobre liderazgo, dijo ella durante una conversación privada una tarde de viernes. ¿Cómo así?, preguntó Sebastián, sobre cómo la fuerza real viene de la vulnerabilidad, no de la arrogancia, sobre cómo admitir errores puede ser más poderoso que nunca cometer ninguno. Y tú me enseñaste sobre responsabilidad y tradición, respondió él, sobre cómo honrar el pasado mientras construyes el futuro. 6 meses después del lanzamiento del programa de becas, la empresa recibió un premio de responsabilidad social corporativa. El reconocimiento llegó no solo por el programa en sí, sino por la forma transparente y genuina en que se había desarrollado. Es irónico, observó Adriana durante la ceremonia de premiación. Una crisis que pudo haber destruido la empresa terminó siendo el catalizador de nuestro mayor éxito. No fue irónico, corrigió Sebastián. Fue el resultado natural de elegir hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. El éxito del programa llamó la atención de otras empresas que comenzaron a buscar la consultoría para ayudarlas a implementar iniciativas similares. Eso creó una nueva línea de negocio enfocada en responsabilidad social corporativa. Estamos siendo pioneros en un nuevo tipo de consultoría, dijo Valeria durante una presentación para inversores.
una que combina eficiencia operativa con impacto social positivo. La presentación fue un éxito, resultando en una ronda de inversiones que permitió expandir tanto el programa de becas como las operaciones generales de la empresa. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando el primer grupo de becarios completó sus estudios. 5 de ellos fueron contratados por la propia empresa, mientras que otros encontraron posiciones en empresas socias. Ver a estos jóvenes comenzando sus carreras es mejor que cualquier premio que pudiéramos recibir, dijo Sebastián durante la graduación. Consuelo, ahora con 79 años, estaba presente en la ceremonia. Sus lágrimas de orgullo eran visibles para todos. Tomás estaría tan orgulloso, susurró ella a Sebastián, no solo de ti, sino de todo lo que se ha construido aquí. Un año después de los eventos iniciales, Sebastián y Valeria estaban en una reunión de planeación estratégica cuando Ricardo entró con una expresión peculiar. «Tienen que ver esto», dijo, entregando una carta formal. La carta era de una universidad estadounidense, invitando a Sebastián a hablar en una conferencia internacional sobre transformación organizacional y responsabilidad corporativa. «Quieren que presentes nuestro modelo como caso de estudio», explicó Ricardo. «Aparentemente, nuestra historia se ha convertido en referencia académica». Sebastián miró a Valeria. «¿Qué opinas? ¿Vale la pena compartir nuestra experiencia?» «Creo que sería egoísta guardarnos lo que aprendimos», respondió ella. «Si otras empresas pueden beneficiarse de nuestros errores y aciertos, tenemos la obligación de ayudar». La conferencia fue un éxito notable. Sebastián presentó no solo los aspectos técnicos de la transformación de la empresa, sino también las lecciones humanas sobre perdón, crecimiento y la capacidad de transformar el conflicto en colaboración. «La parte más importante de nuestra historia», dijo durante su presentación, «no es cómo resolvimos problemas técnicos, sino cómo dos personas eligieron ver más allá de sus diferencias iniciales para construir algo más grande que ellas mismas». En la audiencia, empresarios de decenas de países tomaban notas furiosamente. Muchos se acercaron después de la presentación para discutir cómo podrían aplicar principios similares en sus propias organizaciones. De vuelta a México, Sebastián encontró una empresa en expansión constante. El programa de becas se había vuelto autosustentable, financiado por las utilidades de la nueva línea de negocio de responsabilidad social corporativa. «Estamos por abrir nuestra segunda generación de 50 becarios», informó Valeria durante una reunión de consejo. «Y tenemos lista de espera de más de 200 candidatos calificados. Quizás sea momento de pensar en expandirnos geográficamente», sugirió Sebastián. «Otras regiones del país podrían beneficiarse de programas similares». La idea de la expansión geográfica llevó a discusiones sobre franquicias sociales, un modelo donde otras empresas podrían implementar versiones adaptadas del programa en sus propias regiones. «Sería una forma de multiplicar el impacto sin diluir la calidad», observó Ricardo. «Y crearía una red de empresas comprometidas con la responsabilidad social real», añadió Adriana. 2 años después, la red había crecido para incluir 23 empresas en 12 estados mexicanos. Más de 500 jóvenes estaban participando en programas de becas y la tasa de empleabilidad posterior a la formación superaba el 90%. Sebastián se había convertido en una figura reconocida a nivel nacional en el campo de la transformación organizacional. Recibía invitaciones constantes para conferencias, consultorías y participación en consejos empresariales. Pero fue una tarde cualquiera de martes cuando recibió una invitación que lo hizo pausar y reflexionar profundamente. Una gran empresa multinacional quería contratarlo como CEO de sus operaciones latinoamericanas. «Es una oportunidad increíble», dijo Valeria cuando él compartió la oferta. «Salario sustancialmente mayor, prestigio internacional, oportunidad de impactar a miles de empleados. ¿Y tú crees que debería aceptar?», preguntó Sebastián. Valeria dudó antes de responder. «Creo que deberías considerarlo seriamente».
Sería egoísta de mi parte tratar de influir en tu decisión basándome únicamente en los intereses de nuestra empresa. Pero sería honesto de mi parte decir que tu partida sería una pérdida significativa. No solo profesionalmente, sino personalmente. Sebastián pasó varias semanas considerando la oferta. Era genuinamente tentadora. Representaba un tipo de éxito profesional con el que había soñado durante años. Pero también estaba la cuestión de lo que estaba construyendo donde estaba. El programa de becas estaba floreciendo. La empresa se había convertido en un modelo nacional de transformación positiva, y su relación con Valeria había evolucionado hacia algo que valoraba más que el reconocimiento externo. Fue Consuelo quien lo ayudó a encontrar claridad en la decisión. Mi nieto, le dijo durante una de sus conversaciones dominicales, el éxito no se trata solo de llegar a la cima, se trata de construir algo que perdure, algo que tenga significado más allá de tu propio beneficio. Pero es una oportunidad única, abuela. Puedo influir en muchas más personas en una empresa más grande. Puede que sí, pero también puedes perder el alma de lo que has construido aquí. A veces, crecer significa quedarse donde puedas tener un impacto real más grande. La sabiduría de su abuela lo hizo reflexionar sobre sus verdaderas motivaciones. ¿Estaba considerando la oferta porque realmente creía que podría tener más impacto o simplemente porque era más prestigiosa? La respuesta llegó cuando visitó una de las ceremonias de graduación de los becarios. Ver a jóvenes que habían superado obstáculos significativos para construir carreras prometedoras le recordó por qué había comenzado todo ese trabajo. No se trata solo de mí, se dio cuenta. Se trata de algo más grande que estamos construyendo juntos. A la mañana siguiente, comunicó su decisión a la multinacional rechazando respetuosamente la oferta. Ese mismo día tuvo una conversación importante con Valeria. Decidí quedarme, dijo él, pero no solo para seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué tienes en mente?, preguntó ella. Quiero expandir nuestra visión, crear una fundación independiente que pueda sobrevivir y crecer independientemente de la empresa. Algo que institucionalice permanentemente el legado que estamos construyendo. La propuesta era ambiciosa, una fundación autónoma financiada inicialmente por la empresa, pero que operara de manera independiente, enfocada en educación tecnológica y oportunidades para jóvenes de bajos recursos en todo el país. Sería una forma de garantizar que lo que comenzamos aquí siga creciendo incluso después de que ambos ya no estemos involucrados, explicó Sebastián. Valeria se emocionó con la visión. Mi padre construyó una empresa. Nosotros construimos una empresa mejor. Pero tú quieres construir un legado que trascienda cualquier empresa específica. Exactamente. Algo que honre la memoria de tu padre y de mi abuelo, pero que sea más grande que ambos. La creación de la Fundación Tomás Bernardo, nombrada en honor a ambos hombres cuyas historias se habían entrelazado, tomó 8 meses de planificación meticulosa. Sebastián insistió en estructuras de gobierno que garantizaran transparencia total e impacto sostenible a largo plazo. El lanzamiento oficial de la fundación se realizó en una ceremonia emotiva en el mismo auditorio donde Rosa había hablado 3 años antes. Esta vez, ella estaba acompañada por la madre de Valeria, Leticia Vargas, en una demostración simbólica de cómo 2 familias habían transformado una historia de conflicto en una asociación constructiva. Mi esposo habría quedado maravillado, dijo Rosa en su discurso. No solo con lo que se construyó, sino con la forma en que se construyó, con amor, respeto y compromiso, con algo más grande que nosotros mismos. Leticia, ahora con 82 años, también habló. Mi esposo cometió un error hace décadas, dijo ella, su voz débil pero firme. Pero mi hija y Sebastián demostraron que los errores pueden transformarse en oportunidades si se enfrentan con coraje e integridad. La ceremonia fue cubierta a nivel nacional, con la historia presentada como un modelo de cómo las empresas pueden abordar problemas históricos de manera constructiva. En los años siguientes, la Fundación Tomás Bernardo se convirtió en una de las organizaciones de educación tecnológica más respetadas del país.
Sus programas se expandieron más allá de las becas para incluir incubadoras de empresas, programas de mentoría y alianzas con universidades. Sebastián, ahora director ejecutivo de la fundación, además de sus responsabilidades en la empresa, viajaba frecuentemente por el país, visitando comunidades y evaluando necesidades locales. Es increíble ver cómo cada región tiene desafíos únicos, pero potencial similar. Comentaba él después de un viaje al noreste, donde había establecido un nuevo centro de capacitación. Valeria, que se había convertido en presidenta del consejo de la fundación, compartía el entusiasmo. Estamos demostrando que la inversión en educación y oportunidades realmente funciona cuando se hace adecuadamente, decía ella. No es caridad, es desarrollo sostenible. 5 años después de los eventos iniciales, la empresa y la fundación se habían convertido en casos de estudio internacionales. Delegaciones de otros países visitaban regularmente para entender cómo replicar el modelo en sus propios contextos culturales. Sebastián y Valeria a menudo presentaban juntos en conferencias, su asociación habiendo evolucionado hacia una amistad profunda basada en valores compartidos y respeto mutuo. Ustedes dos cambiaron completamente nuestra comprensión de lo que es posible cuando el conflicto se transforma en colaboración, comentó un académico visitante de la Universidad de Harvard. Nosotros solo demostramos que todas las personas tienen capacidad de crecimiento, respondió Valeria. Sebastián me enseñó que los prejuicios impiden que veamos el potencial real de las personas. Y Valeria me enseñó que el coraje para admitir errores es el primer paso para construir algo mejor, agregó Sebastián. Fue en un día particularmente significativo, el 6º aniversario del programa de becas, que ocurrió un evento que encapsuló perfectamente el viaje que habían recorrido. Una exbecaria llamada Gabriela Paredes, ahora ingeniera de software en una empresa internacional, regresó para hablar en la ceremonia anual. Su historia personal se hacía eco de la de Sebastián. Hija de una familia que había perdido su casa debido a dificultades financieras, ella había usado la educación como herramienta de superación. Hace 6 años, dijo ella en su discurso, yo era solo una joven pobre sin perspectivas reales de futuro. Hoy no solo tengo una carrera prometedora, sino que estoy creando mi propia empresa para desarrollar aplicaciones educativas para comunidades desfavorecidas. En el público, Sebastián y Valeria intercambiaron miradas emocionadas. Era exactamente el tipo de multiplicación de impacto que habían soñado crear. Don Sebastián siempre dice que la educación no se trata de cambiar vidas individuales, sino de transformar comunidades enteras, continuó Gabriela. Hoy entiendo lo que eso significa. Cada uno de nosotros que recibió una oportunidad tiene la responsabilidad de crear oportunidades para otros. Después de la ceremonia, Sebastián y Valeria caminaron por los jardines de la empresa, reflexionando sobre el viaje que habían compartido. ¿Ya te preguntas cómo sería si aquel primer día hubiera sido diferente?, preguntó Valeria. ¿Si te hubiera estrechado la mano normalmente? Sebastián pensó en la pregunta. Honestamente, creo que tal vez nunca hubiéramos llegado hasta donde llegamos. El conflicto inicial nos obligó a ir mucho más profundo, a cuestionar suposiciones, a construir algo genuinamente nuevo. Es una forma interesante de ver las cosas. A veces los mayores regalos vienen envueltos en los peores momentos. Se detuvieron en una zona del jardín donde una placa discreta marcaba el lugar aproximado donde la casa de su abuelo habría estado décadas antes, si él hubiera logrado construir su pequeña fábrica de muebles. ¿Crees que estaría orgulloso?, preguntó Valeria. Creo que estaría maravillado, respondió Sebastián, no solo por lo que se ha construido, sino por cuántas personas se han beneficiado. Su sueño se multiplicó de formas que jamás podría haber imaginado. Fue entonces cuando Valeria hizo algo que sorprendió a ambos. Extendió nuevamente la mano hacia Sebastián, haciendo eco del gesto que había rechazado tantos años antes. Gracias, dijo ella simplemente, por darme la oportunidad de convertirme en la persona que quería ser. Sebastián le estrechó la mano,
completando finalmente el saludo que había comenzado aquel día lejano en la sala de juntas. «Gracias a ti», respondió él, «por elegir crecer en lugar de solo defender lo que ya existía». El apretón de manos duró unos segundos más de lo normal para un saludo de negocios. Era el reconocimiento silencioso de un viaje compartido que había transformado no solo sus vidas, sino las de cientos de otras personas. En los años que siguieron, tanto Sebastián como Valeria continuaron creciendo en sus respectivas áreas de liderazgo. La empresa prosperó más allá de todas las expectativas, convirtiéndose en una referencia nacional en consultoría ética y eficaz. La Fundación Tomás Bernardo expandió sus operaciones a 17 estados, con más de 2.000 jóvenes participando en programas activos. La tasa de éxito seguía siendo impresionantemente alta, con más del 85% de los participantes consiguiendo empleo o creando sus propias empresas dentro de los 2 años posteriores a la graduación. Sebastián se convirtió en una voz respetada en conferencias internacionales sobre transformación social a través de la educación. Su libro, Del conflicto a la colaboración, una jornada de transformación organizacional, se volvió lectura obligatoria en cursos de MBA en todo el país. Valeria desarrolló especialización en liderazgo femenino y responsabilidad social corporativa, mentorando a otras ejecutivas y sirviendo en juntas directivas de varias organizaciones sin fines de lucro. Pero quizás el desarrollo más significativo fue personal. A lo largo de los años de trabajo conjunto, desarrollaron una amistad profunda basada en valores compartidos, respeto mutuo y la satisfacción de construir algo más grande que ellos mismos. «Es curioso», comentó Sebastián durante una conversación un viernes por la tarde. «Cuando empecé a trabajar aquí, estaba enfocado solo en entender el pasado. Terminé descubriendo cómo construir el futuro. Y yo estaba tan preocupada por proteger el legado de mi padre que casi perdí la oportunidad de crear mi propio legado», respondió Valeria. «Quizás esa sea la verdadera lección de todo esto», reflexionó Sebastián, «que honrar el pasado no significa repetirlo, sino usar las lecciones aprendidas para crear algo mejor». 10 años después de aquel primer encuentro incómodo, Sebastián y Valeria estuvieron presentes en la inauguración del 100º Centro de Capacitación de la Fundación Tomás Bernardo. La ceremonia se realizó en una pequeña ciudad del interior donde la necesidad de oportunidades educativas era particularmente aguda. «Cuando comenzamos, esperábamos tal vez ayudar a algunos jóvenes locales», dijo Valeria en su discurso. «Jamás imaginamos que estaríamos presentes en la inauguración de nuestro centro número 100. Pero el número no es lo que más importa», agregó Sebastián. «Lo que importa es que cada centro representa comunidades enteras que ahora tienen acceso a oportunidades que antes no existían. En el público, cientos de jóvenes y sus familias escuchaban con atención. Muchos de ellos veían allí no solo una oportunidad educativa, sino una oportunidad real de transformar sus trayectorias de vida». Después de la ceremonia, Sebastián y Valeria visitaron la exposición de proyectos de los primeros estudiantes del centro. La creatividad y el entusiasmo de los jóvenes eran inspiradores. «Señor Sebastián», lo llamó una chica de 16 años. «¿Puedo hacer una pregunta?» «Claro», respondió él. «¿Es cierto que la fundación comenzó por una pelea entre ustedes dos?» Sebastián y Valeria se rieron, recordando cuántas veces les habían preguntado sobre los orígenes de la alianza. «No fue exactamente una pelea», explicó Valeria. «Fue más bien un malentendido que se transformó en una oportunidad de aprendizaje. Lo importante», agregó Sebastián, «no es cómo empiezan las cosas, sino cómo elegimos que terminen». La pregunta de la joven los hizo reflexionar nuevamente sobre el viaje extraordinario que habían recorrido. 10 años de trabajo conjunto habían producido no solo una empresa exitosa y una fundación influyente, sino también una comprensión profunda de cómo las diferencias iniciales pueden transformarse en complementariedades productivas. En el viaje de regreso a la Ciudad de México, conversaron sobre los planes futuros de la fundación y la empresa.
He estado pensando en establecer un fondo de inversión social, dijo Sebastián. Algo que permita que exbecarios con ideas empresariales tengan acceso a capital para crear sus propias empresas. Eso cerraría el círculo, coincidió Valeria, de beneficiarios a creadores de oportunidades para otros. Exactamente. Y podría crear un modelo de desarrollo económico sostenible basado en educación y emprendimiento local. La idea del Fondo de Inversión Social tardó un año más en desarrollarse adecuadamente. Cuando finalmente se lanzó, atrajo interés no solo de exbecarios, sino también de jóvenes emprendedores de otros orígenes que compartían valores de impacto social positivo. Estamos creando una nueva generación de empresarios que entienden que el éxito financiero y la responsabilidad social no son mutuamente excluyentes, observó Sebastián durante el lanzamiento. El primer grupo de empresas financiadas por el fondo incluía una startup de tecnología educativa, una empresa de agricultura sostenible y una plataforma de conexión entre artesanos rurales y mercados urbanos. Cada una de estas empresas no solo creará empleos, sino también soluciones para problemas reales de la comunidad, explicó Valeria a inversores interesados en replicar el modelo. 15 años después del inicio de todo, Sebastián y Valeria fueron invitados a un honor especial: hablar en la graduación de la primera generación de maestría en Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Nacional Autónoma de México, un programa creado parcialmente inspirado en su trabajo. Es surrealista estar aquí, comentó Sebastián detrás del escenario antes de la ceremonia. Hace 15 años, yo era solo un joven tratando de entender su propia historia familiar. Y yo era una ejecutiva arrogante que creía que el conocimiento técnico no tenía valor sin pedigrí social, agregó Valeria. Qué curioso cómo ambos estábamos equivocados en tantas cosas. Pero estábamos en lo correcto en una cosa importante, dijo Sebastián. ¿Qué era? Que vale la pena luchar por valores en los que creemos, incluso cuando es difícil. Su discurso en la graduación fue particularmente bien recibido porque combinaba lecciones prácticas de gestión con reflexiones profundas sobre propósito y significado en el trabajo. El verdadero éxito profesional, dijo Sebastián a los graduados, no se mide solo por el puesto o el salario, sino por la capacidad de crear valor genuino para otras personas. Y el verdadero liderazgo, añadió Valeria, no está en nunca cometer errores, sino en tener la valentía de admitir cuando nos equivocamos y trabajar para corregir el rumbo. Después de la ceremonia, varios exalumnos que habían implementado iniciativas similares en sus propias empresas se acercaron a ellos. Crearon un movimiento, dijo uno de los profesores de la universidad, una nueva forma de pensar sobre el papel de los negocios en la sociedad. Solo demostramos que es posible hacer negocios de manera diferente, respondió Sebastián con modestia. Mostrar que es posible no es poca cosa, insistió el profesor. Cambió expectativas y estándares en toda una generación de profesionales. En ese momento, reflexionando sobre todo lo que habían construido juntos, Sebastián y Valeria comprendieron completamente el impacto de su trayecto. Ya no se trataba solo de una empresa exitosa o de una fundación influyente, sino de un cambio cultural más amplio en la forma en que las personas pensaban sobre el trabajo, el propósito y la responsabilidad social. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, dijo Valeria mientras caminaban por el campus de la universidad. ¿Qué? Cómo todo esto comenzó con un desaire que duró tal vez 5 segundos. 5 segundos que cambiaron la trayectoria de cientos de vidas. Quizás miles, corrigió Sebastián, pensando en todas las personas que habían sido impactadas directa o indirectamente por su trabajo. Tienes razón. Miles de vidas diferentes a causa de 5 segundos de conflicto que elegimos transformar en décadas de colaboración. Se detuvieron frente a un árbol grande en el centro del campus, cuya sombra les ofrecía alivio del calor de la tarde. ¿Puedo hacer una confesión?, dijo Sebastián. Claro. A veces me pregunto si mi abuelo planeó todo esto de alguna manera, si sabía que terminaría encontrando mi camino hasta aquí y transformando la injusticia que sufrió en algo positivo. Valeria sonrió. Mi mamá siempre dice que mi papá se habría sentido orgulloso
no de lo que él construyó, sino de lo que permitió que se construyera a partir de lo que él comenzó. Quizás ambos consiguieron exactamente lo que querían, solo que de formas que nunca pudieron haber imaginado. Es una forma bonita de pensar sobre el legado, coincidió Sebastián. No como algo que controlamos completamente, sino como algo que plantamos y confiamos en que otros nutrirán y harán crecer. Cuando el sol comenzó a ocultarse, caminaron de regreso al estacionamiento, conversando sobre planes futuros y sueños aún no realizados. Después de tantos años de colaboración, todavía había proyectos que querían explorar e impactos que esperaban crear. ¿Sabías?, dijo Valeria mientras llegaban a sus autos, que todavía recibo cartas de agradecimiento de padres de exbecarios. Yo también, respondió Sebastián. Una llegó la semana pasada de una madre diciendo que su hija fue la primera de la familia en ir a la universidad. Por eso seguimos haciendo lo que hacemos. Exactamente. Cada carta, cada historia de éxito, cada vida transformada es una confirmación de que elegimos el camino correcto. Se despidieron con un abrazo cálido, como se había vuelto costumbre con los años. Era un abrazo que cargaba décadas de trabajo conjunto, desafíos superados y la profunda satisfacción de construir algo significativo juntos. 20 años después de aquel primer encuentro, Sebastián y Valeria fueron invitados a la ceremonia de premiación de una organización internacional de responsabilidad social corporativa. Recibirían el premio de liderazgo transformacional por su trabajo conjunto. Es curioso, comentó Sebastián mientras se preparaban para el discurso de aceptación. Hace 20 años estaba en el sótano de tu empresa organizando archivos viejos. Hoy estamos siendo reconocidos internacionalmente por transformación social. Y hace 20 años yo estaba tan preocupada por mantener las apariencias que casi destruí la oportunidad de construir algo realmente valioso, respondió Valeria. A veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de los mayores desafíos. Su discurso de aceptación fue transmitido en vivo para una audiencia global. Hablaron sobre la importancia de transformar el conflicto en colaboración, sobre cómo admitir errores puede ser más poderoso que nunca cometer ninguno, y sobre la responsabilidad de usar el éxito profesional para crear oportunidades para otros. Nuestra historia, dijo Sebastián a la audiencia internacional, prueba que no importa qué tan mal comiencen las cosas, siempre existe la posibilidad de transformación si ambas partes están dispuestas a crecer. Y prueba, añadió Valeria, que los mejores resultados a menudo llegan cuando dejamos nuestro ego de lado y nos enfocamos en objetivos más grandes que nosotros mismos. Después de la ceremonia, fueron abordados por representantes de decenas de países interesados en replicar su modelo de desarrollo social a través de la educación y el emprendimiento. Crearon algo que trasciende fronteras culturales, comentó un delegado de la Unión Europea. Los principios que desarrollaron son aplicables en cualquier contexto donde exista desigualdad de oportunidades. El secreto, respondió Sebastián, no está en los detalles específicos de los programas, sino en la disposición de abordar los problemas con honestidad, humildad y compromiso a largo plazo. En los meses siguientes, viajaron a diversos países, ayudando a establecer versiones adaptadas de sus programas. Cada implementación era única, moldeada por las necesidades y la cultura locales, pero todas compartían los principios fundamentales de transparencia, colaboración y enfoque en crear oportunidades sostenibles. Es increíble ver cómo los mismos principios pueden aplicarse de formas tan diferentes, observó Valeria después de una visita a Kenia, donde habían ayudado a establecer un programa enfocado en agricultura sostenible, y cómo personas de culturas completamente diferentes llegan a las mismas conclusiones sobre lo que realmente importa, añadió Sebastián. Dignidad, oportunidad, esperanza, son valores universales. De vuelta en México, encontraron su propia fundación en plena expansión. Ahora operando en todos los estados del país, se había convertido en una de las mayores organizaciones de educación técnica de América Latina. Pero quizás el desarrollo más gratificante fue ver a exbecarios asumiendo posiciones de liderazgo dentro de la propia organización,
La fundación estaba gradualmente siendo dirigida por las personas a las que había ayudado a educar, creando un ciclo sostenible de crecimiento y renovación. Ese siempre fue nuestro objetivo final, dijo Sebastián durante una reunión de consejo. Crear algo que pudiera crecer y prosperar independientemente de nosotros. Y creo que lo logramos, coincidió Valeria, mirando alrededor de la mesa donde la mitad de los miembros del consejo eran exbecarios que ahora ocupaban puestos senior en diversas empresas. 25 años después de aquel primer encuentro incómodo, Sebastián y Valeria estuvieron presentes en la inauguración de algo que representaba la culminación de todo su trabajo. La Universidad Tecnológica Tomás Bernardo, una institución de educación superior dedicada exclusivamente a estudiantes de bajos recursos, con enfoque en tecnología y emprendimiento social. Es surrealista estar aquí, dijo Sebastián, mirando el campus moderno que se había construido en el terreno adjunto al edificio original de la empresa. Mi abuelo soñaba con una pequeña fábrica de muebles. Hoy tenemos una universidad entera dedicada a crear oportunidades para personas como él. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de autoridades gubernamentales, líderes empresariales y cientos de exbecarios que habían contribuido a hacer realidad la universidad. Rosa, ahora con 94 años y en una silla de ruedas, cortó la cinta simbólica acompañada por Leticia Vargas, de 97 años, también en silla de ruedas. Las dos mujeres, que se habían vuelto amigas cercanas a lo largo de los años, representaban a las familias que habían transformado una historia de injusticia en un legado de oportunidad. Mi esposo se habría quedado sin palabras, susurró Rosa a Sebastián Mendoza, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Mi padre también, respondió Leticia tomando la mano de Rosa, pero creo que ambos entenderían que esto es exactamente lo que debería haber sucedido. La primera rectora de la universidad fue Gabriela Paredes, la exbecaria que había hablado en la ceremonia años antes y que desde entonces había completado su doctorado en educación tecnológica. Esta universidad, dijo en su discurso inaugural, no es solo un lugar de aprendizaje, es la prueba de que cuando personas valientes eligen transformar el conflicto en colaboración, pueden crear cambios que duran generaciones. En los años siguientes, la Universidad Tecnológica Tomás Bernardo se convirtió en una de las instituciones de educación superior más respetadas del país, conocida no solo por la calidad de su educación, sino por su compromiso con la inclusión social y la innovación responsable. Graduados de la universidad crearon cientos de empresas, generando miles de empleos y soluciones innovadoras para problemas sociales. El modelo fue replicado en otros países latinoamericanos, creando una red internacional de instituciones dedicadas a la educación tecnológica inclusiva. Sebastián Mendoza, ahora a los 54 años, dividió su tiempo entre la presidencia de la fundación y la docencia en la universidad, enseñando cursos sobre transformación organizacional y emprendimiento social. Valeria Vargas, a los 59 años, se había convertido en una de las ejecutivas más respetadas del país, sirviendo en consejos de múltiples organizaciones y mentorizando a la próxima generación de líderes empresariales. Pero fue una tarde de domingo, 30 años después de que todo comenzara, cuando tuvieron la conversación que mejor resumió su extraordinaria travesía. Estaban sentados en el jardín de la empresa original, ahora parte de un complejo que incluía la universidad, incubadoras de empresas y el Centro Global de Operaciones de la Fundación. ¿Recuerdas cómo te sentiste aquel primer día?, preguntó Valeria. Humillado, confundido, decidido, respondió Sebastián inmediatamente. ¿Y tú? Arrogante, a la defensiva, con miedo, admitió ella. Miedo de que alguien descubriera que no era tan competente como fingía ser. ¿Y ahora? Ahora me siento agradecida. Agradecida por haber tenido la oportunidad de crecer, de aprender, de construir algo más grande que yo misma. Yo me siento realizado, dijo Sebastián, no solo profesionalmente, sino en el sentido más profundo. Siento que honré la memoria de mi abuelo y cumplí el propósito para el que nací. Se quedaron en silencio por unos minutos,
observando a estudiantes universitarios pasar por los caminos del campus, cargando libros y conversando animadamente sobre proyectos y sueños. ¿Sabías?, dijo Valeria finalmente, que este lugar se ha convertido en destino de peregrinación para ejecutivos de todo el mundo? ¿En serio?, rió Sebastián. En serio, recibimos visitas semanales de personas que quieren entender cómo transformamos una empresa familiar en dificultades en una red internacional de impacto social. ¿Y qué les dices? Que no hay magia de por medio, solo la disposición a admitir errores, abrazar el cambio y enfocarse constantemente en crear valor para otros, además de nosotros mismos. Y que a veces los mayores éxitos comienzan con los mayores fracasos de comunicación, agregó Sebastián. Definitivamente. Nuestra historia prueba que no importa qué tan mal comiencen las cosas, siempre existe la posibilidad de transformación. Mientras el sol se ponía, caminaron por los jardines donde, décadas antes, el abuelo de Sebastián había soñado construir una pequeña fábrica. Ahora ese espacio albergaba una universidad que educaba a miles de jóvenes, empresas que generaban miles de empleos, y una fundación que operaba en decenas de países. Creo que podemos decir que el sueño de tu abuelo se hizo realidad, dijo Valeria, solo que de una forma mucho más grandiosa de lo que él jamás imaginó, y el legado de tu padre se convirtió en algo de lo que realmente vale la pena sentirse orgulloso, respondió Sebastián, construido sobre valores sólidos de oportunidad e inclusión. Se detuvieron en el lugar exacto donde, 3 décadas antes, Valeria se había negado a darle la mano a Sebastián. Ahora, una pequeña placa discreta marcaba el punto como punto de origen, el lugar donde había comenzado una de las asociaciones más productivas y transformadoras en la historia empresarial mexicana. «Hay algo que nunca te he preguntado», dijo Valeria. «¿Qué es? ¿Me perdonas por lo que hice aquel primer día?» Sebastián la miró con sorpresa. «Valeria, ¿me estás preguntando eso después de 30 años de sociedad y amistad?» «Sé que puede parecer tarde, pero siempre me pregunté si realmente me había disculpado adecuadamente». Sebastián pensó por un momento, luego sonrió. «¿Sabes cuál es la mejor forma de pedir disculpas?» «¿Cuál?» «No es con palabras. Es cambiando tu comportamiento y dedicando tu vida a corregir el error. Y tú lo hiciste más completamente que cualquier persona que conozca». «Gracias», dijo ella visiblemente emocionada. «Gracias a ti», respondió Sebastián, «por darme la oportunidad de transformar la ira en propósito, la humillación en motivación y el conflicto en colaboración». Por última vez, se dieron la mano en el mismo lugar donde todo había comenzado. Pero esta vez no era un saludo de negocios ni una reconciliación. Era la celebración de una amistad que había transformado no solo sus propias vidas, sino las vidas de miles de otras personas. Cuando finalmente se separaron aquella noche, ambos sabían que, independientemente de lo que trajera el futuro, habían creado algo que duraría mucho más allá de sus propias vidas. Un legado de transformación, oportunidad y la prueba de que cuando personas valientes eligen crecer juntas, pueden mover montañas. La historia de la CEO, que se negó a darle la mano al pasante, se había convertido en la historia de cómo 2 personas transformaron un momento de humillación en una vida de impacto positivo. Y esa historia seguiría inspirando a futuras generaciones de líderes a elegir colaboración sobre conflicto, crecimiento sobre ego y propósito sobre ganancias. Años más tarde, cuando los estudiantes le preguntaban a Sebastián y a Valeria cuál era el secreto de su éxito, siempre daban la misma respuesta. No había secretos, solo la disposición de ver a cada persona como digna de respeto, cada error como oportunidad de crecimiento y cada conflicto como una oportunidad para construir algo mejor. Y así, lo que comenzó como un simple rechazo de saludo se convirtió en una de las mayores lecciones sobre transformación humana y organizacional de la historia empresarial moderna. Una prueba de que no importa qué tan mal comiencen las cosas, siempre hay esperanza para aquellos dispuestos a elegir crecimiento sobre resentimiento, colaboración sobre orgullo y amor sobre litigio.
Fin de la historia. Ahora queremos saber tu opinión sobre esta historia. ¿Qué te pareció la transformación de Valeria y Sebastián? ¿Crees que es posible transformar conflictos en oportunidades como ellos lo hicieron? Cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia te emocionó más y si conoces ejemplos similares en la vida real. No olvides dejar tu like si te gustó la narrativa y suscribirte al canal para no perderte otras historias inspiradoras como esta.